¿Qué tal? Muy buenas noches. Nosotros ya estamos de vuelta con nuestro magazine Plaza Mayor y bueno, nosotros ya que vamos a cerrar el mes de febrero, ya saben que en la Ribera nos gusta hacerlo con las marzas, precisamente este último día de febrero, esta noche que ya damos paso a marzo, de ahí también su nombre, marzas, y también paso a la primavera, aunque este año no sabremos ya cuándo va a venir porque nos tiene el tiempo loquísimos, pero bueno, hasta el momento nosotros vamos a disfrutar de nuestras tradiciones y hoy lo vamos a hacer precisamente de estas marzas. Para ello me encuentro muy bien acompañada de gente que me va a hablar de las marzas, pero vamos, de pa a pe, con Gumersindo Montañón, como ya has estado más veces en esta casa hablando precisamente de esta maravillosa tradición. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y nueva invitada, María del Carmen Ugarte, bienvenida a nuestro plato. Vale, encantada. Bueno, los dos investigadores y ribereños, María del Carmen también filóloga, los dos vamos a hablar en una tertulia esta noche sobre estas marzas, esta tradición, porque todavía hay mucha gente que ni las ha podido disfrutar, ni siquiera las conoce, yo creo. Bueno, pues realmente yo creo que ahora mismo somos un vehículo de información y estamos en esa dirección, ¿no? Estamos en el camino de que la gente que lo conozca siga conociendo más aspectos acerca de las marzas y de todo lo que conlleva, y por otro lado, pues las personas que desconocen las marzas y el significado real, pues que comiencen a adentrarse, porque realmente es un mundo también muy fascinante en el que no solamente es una tradición, sino que hay una historia detrás. Pues nosotros vamos a adentrarnos también en esta historia. Vamos a dedicar el día de hoy a hablar de estas marzas, porque además se lo merecen. Son en muchos pueblos una costumbre, ¿no?, que se sigue conservando, pero en muchos otros también se ha ido perdiendo. A pesar de esto, vamos a hablar de las marzas en sí, que de hecho os diría que siempre empezamos por el principio, pero en este caso no estoy segura porque yo creo que no tenemos origen exacto de las marzas. Origen exacto no, bueno, Gumer está más puesto a estudiar aún más todo lo que es el origen y la trayectoria de las marzas. El origen exacto no, creemos que ancestralmente pues tienen su origen muy remoto en las fiestas romanas, ¿no? De hecho, pues que sea de el comienzo del año, digamos en marzo y no en enero, pero claro, de los romanos aquí han pasado muchas cosas. Y entre otras cosas, posiblemente, como ha pasado en los últimos años, pues pérdidas, recuperaciones, reconstrucciones, o sea que el origen remoto, pues sí, aceptamos que es romano, pero claro, de los romanos aquí ha pasado muchas cosas. Sí, realmente lo que dice Carmen es un enigma, porque realmente a mí particularmente me gustaría conocer el origen, eso no me cabe ninguna duda, ¿no? Pero nos tenemos que remontar y prácticamente todo son hipótesis, ¿no? Porque realmente son antiguas, no son antiquísimas, pero no tenemos un haz de luz que nos diga dónde podemos encontrar propiamente ese origen, ¿no? Porque realmente sí, sabemos que los romanos llegaron a nuestra península en el año 217 a.C., con lo cual significa que ahí ya podemos tener un halo de fuerza o de luz que nos lleve a saber por dónde van los tiros, ¿no? Pero realmente es difícil encontrar, ¿no? Históricamente es bastante difícil, porque luego, claro, Carmen lo ha estudiado a fondo el paralelismo con el romance El prisionero, y claro, los romances ya son del siglo XV, son de la fase final de la Edad Media, con lo cual pues hay, digamos, ciertas dudas también a la hora de saber cuál es el origen real de las marzas, pero vamos, yo estaría encantadísimo de poder descubrir cuándo comenzaron, ¿no?, a cantarse. Bueno, no estoy segura, pero oye, con las investigaciones que vosotros y el tiempo que dedicáis, quién sabe si algún día encontraremos algo que nos pueda dar, ¿no?, esa respuesta.
Vamos a hablar, si queréis, de lo que serían las marzas en sí ahora mismo. Si nos trasladásemos a un pueblo, comenzaríamos precisamente el último día de febrero, aunque ahora pues actualmente no siempre es así, pues entre semana, justamente este año martes, pues hay mucha gente lo deja para el fin de semana, pero lo ideal sería ese último día de febrero, esa última noche, en el que contarnos qué pasa. Dos grupos, ¿no?, de marzantes, que se llaman, comienzan a cantar esas marzas. Sí, aunque hay alguna excepción. Aquí en la Ribera, o sea, me dijeron, por ejemplo, a ver si digo bien el pueblo, que siempre en Pinilla Trasmonte, Pinilla Trasmonte, se hacen tres grupos, pero sí, bueno, no vamos a empezar por las excepciones, vamos a empezar por lo normal, que es que se hagan dos grupos. Un coro canta una estrofa y otro coro canta otra, algo que también es muy común en otras manifestaciones de la Ribera a la hora de cantar, ¿no? O sea, que un grupo cante una cosa y el otro le conteste. Se forman dos grupos y se empieza a recorrer el pueblo. Sigue tú. Sí, bueno, yo creo que es uno de los aspectos que realmente conoce más todo el mundo, ¿no? Primeramente comienza siempre con un permiso, la licencia que se le pide al alcalde, ¿no?, máxima autoridad del lugar, y a partir de ese momento pues empieza lo que son el cántico de las marzas, que no son otra cosa que versos, ¿no? Y a partir de este momento, pues efectivamente, como bien dice Carmen, se van alternando los grupos de marceros, unos comienzan y después otros les contestan, digamos, ¿no? Así es el comienzo, pero después, cuando ya se empieza a cantar la segunda parte de las marzas, ya no se empieza como al principio, ya se empieza después desde el mes de marzo y tal. A partir de ese momento, pues ya se acortan las primeras marzas, porque realmente es cuando se está dando ya pues voz al mes que empieza y a la primavera, que es digamos la festividad que los romanos celebraban, ¿no? Todo esto, claro, la gente se piensa que es un momento, es un ratito, no. De hecho, yo en mi pueblo me lo he recorrido entero, porque tienes que recorrer todas las esquinas del pueblo, y además las vecinas siempre me decían, como nos escuchemos, no os damos luego al día siguiente, en este caso en mi localidad, luego se recogen los quintos dinero para luego festejarlo. Pero se recorre todo el municipio, ¿no? Sí, en principio sí. Ayer me comentaban que en algún pueblo que estuve, bueno, dice, no, pues a alguna esquina ya no llegamos, porque como no vive nadie, pues ¿para qué, no? Porque ya sabemos que ahí en esa parte del pueblo no vive nadie. Claro, esto es otra de las cosas que nos estamos encontrando con la despoblación, que realmente nos encontramos barrios, rincones en los pueblos donde realmente no vive nadie. Entonces la gente es consciente y dice que es. Pero sí, se recorre todo el pueblo. Y bueno, pues es que, como lo que decíamos antes, como no hay dos marzas iguales en ningún aspecto, pues en unos las cantan enteras siempre y tal. Otra cosa es que se pide permiso, se empieza pidiendo permiso, en algunos casos a la autoridad civil, al alcalde, en otros casos a la autoridad eclesiástica, el señor cura, y en otros casos al pueblo, sencillamente, o sea, cantad, compañeros, ¿no? Y esto ya nos puede dar una pista, que por lo menos las letras que se están cantando ahora pues no son de los romanos, ¿no? Porque ni en el tiempo de los romanos había alcaldes, ni había curas, y bueno, los compañeros pues esperemos que sí. Sí, ¿no? Pero es cierto que a lo largo del tiempo ha variado bastante, pero es lógico, ¿no? Igual que sí, hace 5 o 6 décadas realmente los mozos eran los que cantaban y los que mantenían esta tradición viva, por razones obvias, pues hombre, ahora en los pueblos evidentemente lo canta y lo debemos cantar todas las personas que estamos ahí. ¿Por qué? Pues porque el número de habitantes se ha reducido y cuantas más personas vayan, pues mayor fuerza tiene, ¿no?
Pero a colación de lo que decía Carmen, realmente en la mayoría de los municipios las marzas comienzan en la Plaza Mayor, es donde se da el pistoletazo de salida, ¿no? Y a partir de ahí pues empiezan a recorrer todas las esquinas. Hay pueblos que siguen manteniendo esos lugares tradicionalmente, vivan o no vivan personas en esos lugares, pero se mantienen, ¿no? Y no sé, pueblos, por ejemplo, en el caso de Villanueva de Umiel o Baños de Valdearados, más o menos se tardan en cantar entre 1 hora y cuarto y hora y media, más o menos, porque claro, en cada pueblo hay un número determinado de marzas, ¿no? En Villanueva de Umiel, por ejemplo, hay 47, en Baños hay menos, hay 38, pero en Terradillos no sé cómo lo hacen. Ahora que acabo de hacer el estudio estos días, hay 60. O sea, no sé cómo lo hacen. Me imagino que irán acortando o lo harán alternativamente, porque si no, esto llevaría posiblemente a las 2 horas y pico de duración. Y eso me parece excesivo, ¿no? O sea, hay que buscar un término medio. Yo creo que 1 hora y poquito es lo normal, 1 hora y media máximo, porque además en febrero sabemos que el frío es duro, ¿no? Es duro. También háblanos, porque además tú, Gumer, hablabas también de que las marzas daban lugar también a una clasificación social, ¿no? Dentro de las marzas. Sí, normalmente esto, pues eso, ha desaparecido ya también, ¿no? Pero más o menos hace los años 50, 60, había una doble clasificación, que eran los alcaldes y los alguaciles, ¿vale? Los alcaldes eran pues ya los que ya tenían cierta edad, y los alguaciles eran los que el año anterior habían cantado por primera vez las marzas, que habían cumplido entre 17 y 18 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues la diferencia era pues que los alcaldes, digamos, como ya tenían un rango, ellos, digamos, que se dedicaban a cantar las marzas, y luego los alguaciles eran los que normalmente recogían las dádivas, los regalos, o hacían las peticiones de tal, ¿no? Normalmente era así. Eso ahora ha cambiado completamente, pero bueno, ahí queda en la historia, ¿no? O sea, en otras zonas eso no existía, o sea, se cantaban las marzas simplemente como cantos de ronda y de otros estilos, pero aquí, por ejemplo, en la Ribera, pues sí, en la mayor parte de los pueblos sí que se consideraban este tipo de clasificación social. También, bueno, está también relacionado con los mozos, ¿no? Que se llamaban los mozos solteros o demás. También puede ser, bueno, al final, como hemos dicho, van cambiando, se van adaptando a las épocas en las que se cantan. De hecho, yo en mi localidad, si lo comparo a veces, ahora a quienes primero nos obligan a estar en las marzas son a los quintos de ese año. Entiendo que también a raíz de alguna relación con lo de los mozos o... Sí, bueno, por lo que yo he recogido, en muchos pueblos las marzas realmente los impulsores eran los quintos, y todavía sigue siendo así. Pero en otros casos, pues no, o sea, en eso cada pueblo tiene su peculiaridad. Normalmente sí que eran los quintos los que es. Ahora pues ya empezamos con que en los pueblos pequeños ya no hay ni quintos, con lo cual, pues claro, por una cuestión demográfica, que cante el que pueda y que dinamice las marzas el que pueda, ¿no? Claro, también precisamente por la evolución de la sociedad, pues antes se consideraban unas canciones de ronda y unas canciones petitorias para sacar para las meriendas, pues ahora ya son dos hechos que en esta sociedad del siglo XXI pues no tiene ningún sentido pues ir a rondar a las damas, nada más que en plan simbólico, lógicamente, pero no en plan real. Y claro, las dádivas pues ya no... Normalmente no se recogen dádivas, todavía hay un pueblo que lo mantiene. ¿Por qué? Pues porque como digamos que ya todo el mundo, el que más y el que menos, puede pagarse la merienda, pues antes se cena o se almuerza al día siguiente, eso ya depende de cada pueblo, pero claro, ya la recogida de dádivas, en caso de que exista, es simbólica también, ¿no? Porque claro,
la sociedad ha evolucionado, pero como decía Gumer, en los años 50, en la posguerra, pues es que, claro, los quintos andaban, pero vamos, sin una peseta. Efectivamente, entonces, más o menos, pues era esa edad, ¿no? 17, 18 años, que viene a coincidir, pues, con los mozos que entraban en quintas, que por eso se llamaba quintos, ¿no? Porque entraban en quintas y tenían que hacer el servicio militar, ¿no? Pero realmente sí es coincidente más o menos la edad de los mozos que empezaban a cantar las marzas por primera vez, ¿no? con digamos, la edad que realmente era, pues, ese momento adecuado para que ellos iniciasen, pues, otra de las cosas que normalmente se hacían en los pueblos, ¿no? Y ahora, pues, es verdad que se toman ciertas también, en algunas localidades se toman, pues eso, los quintos se lo toman también como una tradición que ellos quieren continuar y mantener, y a mí me parece muy bien, ¿no? Y ahí están, normalmente ahí están, pues animando, porque al final son gente joven y son gente que deben conocer también estas tradiciones y que tienen que continuarlo ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo la gente que puede continuar es la gente más joven, ¿no? La gente que viene pisando fuerte. Y por qué no, en los pueblos se han de mantener estas tradiciones, que tampoco es que tengamos tantas cosas, ¿no? Pero bueno, ellos pueden ser impulsores, ¿no? en el día de mañana. O sea que es una buena idea que ellos mantengan y continúen con estas tradiciones. Para dar una pincelada a lo que acaba de decir Carmen, antiguamente se pedía en las casas, ¿no? Es decir, se daba un huevo, un real, y luego se iban a lagar, ¿o qué hacían? Sí, normalmente, perdona Carmen, normalmente se pedía, lo que te digo, ¿no? Que los mozos que entraban por primera vez a cantar las marzas eran los que iban pidiendo por las calles, por las casas, que normalmente pues eran bastante frecuente, pues eso, que todo el mundo colaborase, ¿no? Con huevos, chorizo, incluso con monedas y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues era muy significativo que cuando se acababa de hacer la cena, pues a las personas o a las familias que no habían colaborado ni económicamente ni con ninguna aportación, con alguna aportación fuese del tipo que fuese, ¿no? Pues como reproche, ¿no? A eso les colocaban las cáscaras de huevos en las puertas, ¿no? Para que todo el mundo, todo el vecindario conociera, pues precisamente la tacañería de esas familias o de esas personas en concreto, ¿no? Era como un reproche digamos, a esa actuación. Y bueno, pues son cosas muy curiosas, desde luego que sí, ¿no? ¿Alguna anécdota más o alguna historia que podamos sacar ahora del cajón de lo que se hacía antiguamente, como estas? O a lo largo de la entrevista, si os ocurre alguna, me paráis. Bueno, yo lo único, adelante compañero, como dicen las marzas, adelante compañero. No, lo único que estaba yo, que a mí una cosa que me parece muy curiosa, muy digna de sacar a la luz, son que en muchas marzas, en muchas de las letras, precisamente al final va la maldición contra los que no han dado, ¿no? O sea que ya digamos que se prevé de alguna forma que no han dado, entonces claro, dicen, bueno, ya los que no se han dado, o sea, hay cosas realmente curiosas, ¿no? Y no de aquí de la Ribera, de Cantabria, pero el otro día me pasaron una letra de unas marzas, que bueno, son totalmente distintas, pero es que allí me hizo gracia, porque es que iban directo o sea, ni cantos de ronda, ni meses, ni nada, iban a pedir, y de la petición pasaban directamente a la maldición, o sea, era una cosa muy explícita, ¿no? O sea, que se ve que sí que... Anécdotas, bueno, yo no las he vivido, yo solo las he estudiado, entonces yo no puedo aportar así anécdotas, nada más que lo que me cuentan.
Yo, vamos, ahora no recuerdo muchas cosas, pero realmente en los años 90-95, que más o menos es cuando yo hice un trabajo bastante intenso de campo, ¿no? Me encontraba con los abuelos en los pueblos, que era una bendición hablar con ellos, y bueno, esa sabiduría popular pues es algo que solo lo puedes ver cuando hablas con ellos, ¿no? Y entonces pues te contaban eso, pues anécdotas de cómo, no solamente como el reproche o como, digamos que esa acusación a esos vecinos que no aportaban nada, ¿no? Y te decían nombres y apellidos, ¿no? Porque era curioso por eso, porque, y te estoy hablando, pues me acuerdo que en un pueblo de estos de la zona de la Arlanza, de Ribera de la Arlanza, que estuve ahí bastantes días pues haciendo trabajo pues sobre todo con gente mayor, pues me acuerdo que en uno de ellos, no voy a decir el nombre, pero me decía el abuelo, mira, y te voy a llevar donde es la casa, porque encima eran gente que económicamente tenían... Pudientes, ¿no? Sí, tenían... Bueno, pues tenían dinero y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues les acusaban de esto, ¿no? De que pudiendo ellos no colaboraban y que gente menos pudiente pues se desvivía y les daban a los mozos pues unos buenos chorizos y unas buenas propinas para que pudiesen disfrutar de la merienda, ¿no? Y tal. Pero sí que era pues eso, sobre todo cuando hablabas de tú a tú con las personas mayores, pues era muy curioso lo que te contaban. La verdad que, claro, tengo cosas por ahí anotadas, pero no recuerdo todas, ¿no? Pero es una cosa bastante interesante, ¿no? Hablando, bueno, Carmen nos ha dicho que ella no lo ha vivido, pero que ella lo ha escrito y ha hecho mucha investigación. Y de hecho justo ahí quería llegar también para hablar un poco del romance del prisionero, ¿no? Que de hecho hace poco también en la revista de folclore también veíamos tu artículo. Sí. Cuéntanos un poco, textos, ¿no? que habían contribuido precisamente a mantener vivas tradiciones. Bueno, cuando yo empecé a interesarme un poco más en serio por esto de las marzas, bueno, no en serio, dije, bueno, aquí hay tema para estudio, ¿no? Pues fue porque precisamente quería participar, me preparé pues una ponencia para un congreso de literatura y como yo no entonces, que nos lo habían pedido y tal, al grupo de la facultad, pues yo no estaba muy puesta entonces pues en lo que podría ser la literatura contemporánea y tal, que yo me había dedicado más a la parte de la tradición oral. Pues dije, hombre, aquí para contar esto voy a contar qué es esto de las marzas, ¿no? Entonces, bueno, pues me preparé, pues con lo que tenía entonces, pues me preparé una pequeña ponencia y tal. Entonces ya me llamó la atención un poco esto del romance del prisionero. Me llamó la atención y porque dije, bueno, esto se lo ha preguntado mucha gente, ¿no? ¿Qué pinta el romance del prisionero en medio de esto, ¿no? La historia de un señor que está en una prisión con un pajarillo. Y entonces, bueno, pues ya cuando empecé a ir por temas, pues dije, bueno, voy a estudiar el romance del prisionero en las marzas, ¿no? Lo primero que me di cuenta es de que pese a que hay digamos, una versión por ahí canónica que teóricamente debía ser el modelo, que luego cuando vas a las realizaciones, como pasa en toda la tradición oral, ya son distintas, ya encuentras variaciones, pues en el romance del prisionero estaba totalmente cambiado, vamos, no totalmente cambiado, tenía cambios y además yo no he encontrado que el romance del prisionero se cante dentro de las marzas igual en dos pueblos. Por muy próximos que estén, siempre hay un verso de más, una palabra de menos, exacto no. Entonces, bueno, pues me puse a ver con más profundidad, a ver a qué podía deberse, ¿no? La versión que se considera canónica, que es una que se publicó a principios del siglo XVI, que es una versión muy sencilla, pues trata la historia, empieza mes de mayo, mes de los grandes calores,
pero luego ya se mete, digamos, con la historia del prisionero que está ahí en prisión, que tiene una vecilla, que es la que le cuenta los días y que va y se la matan, ¿no? Y ese es, en esencia, el romance del prisionero. Pero en las marzas es muy habitual que al principio se añadan versos hablando de los distintos dones que van a venir o cómo rondan los enamorados, por ejemplo, que llevan naranjas y limones, otros los buenos dineros, que esos son los mejores. En fin. Y luego también, digamos que esa vecilla se ha sustituido en muchos casos por tres. Y bueno, pues digamos que se hace hincapié en, para mí, lo que vi es que tenía relación con las otras partes en las que podemos dividir las marzas. O sea, la parte de los meses, pues abundamos en lo que nos dan los distintos meses. Y en la parte de ronda, pues también digamos que hacemos hincapié en lo que es la parte de ronda. E incluso en la parte final, que hablábamos de las maldiciones, pues bueno, las malas dichas que le pueden dar caer al cazador, ¿no? Porque él ha matado al pajarillo. Y bueno, pues otra de eso, digamos que es una de los resúmenes de lo que vi. Otra de las cosas que esa, digamos, fue pues previa, es que yo cuando me puse a preguntar por el romance del prisionero, se dio aquí en la Ribera una cosa curiosa, y es que en los pueblos donde no se cantan marzas, no les hables del romance del prisionero, que no saben lo que es. En los pueblos donde sí se cantan, enseguida les dice los versos, eso es de las marzas. Ha habido un desconocimiento, ¿no? Sí, y luego lo que sí que se conoce, porque es un texto que sí que se ha estudiado en algunos años en los colegios, sí que se sabe en esa versión, que tampoco es igual siempre, pero sí está más próxima a lo que es esto. Entonces se dice, eso yo me lo aprendí en el colegio, y entonces te lo recitan. Pero claro, te lo recitan sin música. Aquí, aunque sea una música, de la música de las marzas no hemos hablado, no somos musicólogos, yo por lo menos, de la música lo justo, pero claro, te lo recitan, pero no lo conocen. Entonces me llamó mucho la atención porque realmente yo creía que era más conocido. Y me llevé esa sorpresa. No sé si no entrevisté o no pregunté a la gente idónea, pero no. Sí, de todos modos, añadiendo a lo que Carmen está explicando, por ejemplo, si hacemos la comparativa entre las marzas que se cantaban en el norte de Burgos, que está ya más rayando con Cantabria, ¿no? Precisamente la diferencia que hay de las marzas con la zona sur o la zona de la Arlanza en esta provincia, realmente en esos versos de esas marzas no lo relacionan con el romance del prisionero, lo relacionan con otro tipo de romances, pero realmente el romance del prisionero en la escuela se estudia, ¿no? O al menos se estudiaba antes, pero es cierto que hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que es el romance del prisionero, y precisamente es uno de los romances que todo el mundo debería conocer, ¿no? Desde que vas a sexto de primaria ya lo estás leyendo en los libros de lectura, o sea que realmente pues romance que alude a lo que realmente es ese tipo de estrofa, con lo cual ya no solamente es el contenido, sino el tipo de estrofa, ¿no? O sea que... Ya llegando más o menos al final de la entrevista, con todo lo que hemos aglutinado en esta entrevista, ¿cómo podemos hacer para seguir conservándolas? Al final hay localidades que si no hay gente que las cante va a ser imposible, pero ¿cómo podemos incentivar e intentar que por lo menos en las localidades no se pierda, ¿no? Que se documente? Porque del boca a boca al final, lo que ha dicho Gumersindo, si no hay gente quien te lo cuente, ¿quién va a conocer en el futuro las rimas y cada una de las marzas en las localidades? Mira, yo en las exposiciones que normalmente vengo haciendo estos años y en la que haga enterradillos, al final hago una especie de resumen, una especie de, digamos, de todo aquello que realmente hay que tener en cuenta, en consideración, ¿no? Y yo creo que las marzas en sí es muy importante que tengamos en cuenta el fondo, pero sobre todo, o sea, la forma, pero sobre todo hay que tener en cuenta el fondo. Es decir,
que esto no se inventó antes de ayer. O sea, y nuestros abuelos y nuestros antepasados lo que han hecho ha sido preservar esta tradición. Y nosotros debemos continuar, pero realmente nos tenemos que fijar en el fondo, además de la forma y de lo que comentaba antes Carmen, que se ha ido transmitiendo de forma oral y de forma escrita y esos versos han ido cambiando. O sea, no hay en ningún pueblo que todas las marzas sean absolutamente igual. Habrán cambiado una coma o habrán cambiado una palabra, pero realmente no son iguales. Y eso hay que entenderlo. Es decir, que haya cambiado no pasa absolutamente nada, porque cuando todo se ha transmitido de forma oral, cuando llega a nuestros días, eso ha cambiado pues bastante, ¿no? De manera que hay que seguir entendiéndolo. Y luego pues hay que entender que las personas que compusieron estos versos que han llegado hasta nuestros días, pues ellos ya tenían un conocimiento de muchas cosas y sabían, digamos, diferentes características de los meses, diferentes características de la vida cotidiana, y eso lo van expresando ahí, ¿no? Y yo, desde luego, que creo que todos deberíamos tener muy en cuenta este tipo de folclore y, sobre todo, tener mucho respeto. Y luego fijarnos, pues, que todo lo que haya sucedido desde entonces hasta ahora hay que respetarlo, porque evidentemente las marzas, igual que todo lo que a lo largo de la vida se va sucediendo, hay que adaptarlo a los nuevos tiempos, está claro, ¿no? Con lo cual yo creo que esto se va a mantener, sobre todo donde las personas que vivan en el lugar que sea tengan un empeño en que se mantengan y que se sigan preservando. En los lugares, pues desgraciadamente, que desaparezca la población, pues desaparece la tradición. Pero en los lugares que siga habiendo vecinos con ganas, eso se va a mantener, estoy completamente seguro. Y yo creo que esa sería pues una de las muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y seguro que Carmen quiere añadir alguna otra. Sí, bueno, pues avanzando un poco en lo que Gumer dice, que no debemos considerar las marzas como algo estático e inamovible, y como es la tradición, pues no podemos mover una coma. Hay quien dice que la letra que no le gusta porque ese párrafo no sé qué, bueno, pues no pasa nada por cambiarlo. Se han cambiado a lo largo de los siglos, sí. Lo estamos viendo, hay añadidos, supresiones y tal. Y luego, en lo que es la puesta en escena en sí, qué día se hace y lo que es la tradición, hay que tener en cuenta que era una fiesta. Y que antes la fiesta, cuando la sociedad era labradora y en el mes de febrero estaban merzas, estaban todos cruzados de brazos, poco más o menos, pues se podía hacer en cualquier momento. Ahora, cuando tienes que ir a trabajar al día siguiente a las 6 de la mañana o a las 8, pues no me hables de marzas. Entonces, es normal y es muy lógico que en la mayoría de los pueblos, o en muchos pueblos, se hayan pasado al fin de semana. Pues es muy lógico y es una forma de mantenerlas. Lo que a mí ya me parece menos, y no solo a mí, sino a otras personas con más autoridad que yo en estos temas, otros folcloristas, es que ahora mismo se están queriendo llevar las marzas a los escenarios a las 7 de la tarde, se suben a un escenario, o se incluyen otras cosas que están fuera de la tradición de las marzas, ¿no? Las marzas hay que cantarlas por la noche, hombre, en el año de la pandemia pues ha habido que adelantarlas o ha habido que hacerlas virtuales, claro, porque son imponderables. Pero no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, pues Miguel Manzano, pues lo dice, ¿no? O sea, cuando habla de las marzas lo dice. Es una tradición que hay que adaptarla, pero siempre dentro del entorno. Y yo éramos optimistas, en el 2020 éramos optimistas cuando nos reunimos en Villanueva sobre que gozaban de buena salud, porque realmente se han recuperado en muchos pueblos. Parece que la juventud sí que entra por ello, con lo cual no sé si los jóvenes de 20 años, no lo sé, pero pues yo he estado hablando en estos días con gente y tal, y dicen, gente de 40 o 50 que todavía tienen trayectoria, pues que están dispuestos a seguir cantando las marzas unos años. Entonces, de momento, sí, con las adaptaciones que sean precisas dentro del entorno, cambiarlas a fin de semana, la merienda antes o después, cuando convenga, pero
Pero eso es Sí, así. no me quiero alargar mucho, pero lleva mucha razón Carmen. Por ejemplo, yo ahora sé que en Burgos se celebran un día cualquiera. Hay varios grupos, que no voy a decir qué grupos son, los nombres, pero bueno, lo podemos ver en la prensa y lo podemos ver en las redes sociales, que lo cantan pues el domingo cual o el sábado qué, ¿no? Y ahí sí que veo que hay un error, porque realmente se valora mucho más la música que la letra, porque la gente no va a escuchar la letra, va a escuchar la música realmente, y entonces tiene mucho valor la letra, mucho valor, tiene mucho contenido, y realmente cuando se cantan en los pueblos, la música es algo añadido, ¿no? Es algo añadido, Sí. no es la base es la letra y el contenido de esa letra, ¿no? Y de hecho también en el díptico que he hecho este año de Villanueva, que lo tengo aquí, lo que Carmen decía es cierto. A ver, nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, pues claro que sí, y aquí en este díptico lo pongo yo, que es importante que se mantengan en pueblos como Villanueva, como Baños, el día y la hora está fenomenal, pero no es menos importante que en otros pueblos se haga al atardecer o al anochecer o se haga el fin de semana, porque se tiene que hacer cuando hay gente y cuando la gente lo quiere cantar y se puede disfrutar, ¿eh? Y eso es una fiesta que se ha mantenido durante siglos y debemos mantenerlo. Y no importa el momento, realmente el momento dentro del margen que haya, no vas a cantar las marzas en septiembre ni en octubre, ¿no? Pero realmente pues tienes ahí unos días que pueden ser los últimos de febrero o los primeros de marzo, ¿no? No puedes jugar con las fechas estas, porque entonces ya sí que desvirtúas lo que es, digamos, el significado de esta tradición, ¿no? Pues no sé si tenemos tiempo para añadir un poco más. Es que cuando hablábamos de anécdotas, no voy a decir el pueblo, pero me comentaban el otro día lo que decía Gumer, es que la letra es importante. Dice, es que no cantamos con la misma intensidad todas las estrofas, me decían. Es que hay algunas que poníamos mucho énfasis, ¿no? Y me estaban contando que que él recordaba cuando era pequeño, que cierta estrofa, también de esto de que no dan las pelas y estas cosas, sí. Había una casa donde no aportaban y que entonces allí, o sea, pegaban unos berridos y esa estrofa estaba, vamos, todos dirigidos a ella. Entonces, o sea, son cosas que las letras son importantes, ¿no? Sí, sí. La música, pues también, es una pena que los musicólogos lo hayan estudiado menos, porque sí que lo han estudiado, pero bueno, Miguel Manzano recoge bastantes versiones, sí. pero la verdad yo no sé valorar. Pero también ahí podríamos abundar. A mí me suenan todas muy parecidas, porque yo tengo el oído que tengo, pero posiblemente alguien que los estudie también vea sus diferencias. Bueno, igual, ojalá demos a pie a algún musicólogo, algún profesional en esta materia que, oye, igual que se quiera... Que se venga al equipo que... para hacerlo. Sí, somos un grupo muy abierto. Bueno, nosotros ya vamos a terminar, pero espero que los telespectadores, aquellos que conozcan las marzas, pues que se animen a seguir conservándolas, a que, como hemos dicho, da igual el día, si es entre semana o fin de semana, pero que se canten, ¿no? Y que ante todo que se respete el fondo que hemos hablado, ¿no? Que se conozca también, y que yo muchas veces íbamos a cantarlas y no teníamos ni idea de dónde venían, pero ya ibas escuchando la letra y también... ¿Por qué no sentarnos a que nos cuenten las historias, ¿no? A que nos digan de dónde venían, qué se hacían, lo que hemos hablado de pedir huevos o 2 reales te daban, o anécdotas, que al final es de la mejor manera que se aprende y se conservan las tradiciones. Sí, porque además estamos cayendo en un doble error, y es que resulta que nuestras tradiciones, las nuestras, se están olvidando y estamos celebrando las traemos de fuera. Tradiciones anglosajonas que no tienen nada que ver con nosotros, que a mí me parece muy bien, pero realmente saber lo que es, ¿no? Que es simple y puramente pues consumismo,
y lo que importa, pues ya sabemos lo que es, ¿no? Que nosotros, desde nuestro punto de vista, queremos mantener la tradición, que lo otro está bien para los que estén, pero que sobre todo los que lo vivimos de cerca, pues te duele un poco que se obvien y se ignoren estas tradiciones y se tengan muy en cuenta cuando sabemos que es puro consumismo todo lo que nos viene de fuera, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, pero tenemos que saber dónde está la barrera, ¿no? O sea que, en fin. Bueno, con momentos como estos y espacios como los que damos hoy para hablar en este rato de las marzas, yo ya por este mes me doy satisfecha, y cuando cantemos las marzas más. Pues María del Carmen Ugarte y también Gumersindo Ontañón, pues muchas gracias por haberos acercado hasta nuestros estudios, y ya sabéis que aquí en Televisión Aranda, pues oye, si podemos dejar una ventana abierta para hablar de estas tradiciones, bienvenidas sean. Muchas gracias, porque a través de los medios también la gente ha de conocer, pues, que esto tiene un valor, y bueno, pues ciertamente hoy en día a través de las redes sociales y los medios de comunicación se da mucha difusión, así que también muchas gracias a vosotros por todo lo que hacéis. ¿Algo que añadir, Carmen? ¿O nos despedimos? No, me sumo a las palabras. Pues yo con vosotros os agradezco de nuevo que hayáis venido, y a vosotros telespectadores pues os animo a que disfrutéis de las tradiciones que tenemos en nuestros municipios y localidades de la Ribera del Duero, que en algunos sitios no son pocas y de hecho las deberíamos de disfrutar más, como las marzas en este caso. Nosotros que nos vamos a hacer ahora una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos.